Hoy, martes 30 de abril de 2024, último día del primer cuatrimestre del año 2024. Nos reunimos nuevamente en esta jornada académica virtual con el fin de seguir construyendo la memoria histórica que aún no ha sido contada en su verdadera dimensión respecto al conflicto armado en Colombia. El tema que hemos seleccionado para hoy es el asesinato del dirigente comunista caleño José Cardona Hoyos, ordenado por Jacobo Arenas y tiro fijo desde el secretariado de las FARC y el Partido Comunista desde Bogotá, debido a las divergencias y diferencias conceptuales que presentó el señor Cardona, quien había sido un militante comunista y había compartido plenamente durante más de 3 décadas el ideario comunista. Pero cuando presentó puntos de vista diferentes, Jacobo Arenas ordenó que lo asesinaran en una calle en Cali. Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, ¿por qué el capo del cartel de la FARC, Luis Alberto Morantes Jaimes, alias Jacobo Arenas, ordenó el asesinato del dirigente comunista José Hoyos Cardona en 1986 en Cali? Resulta que Cardona Hoyos había sido un militante comunista muy agresivo, muy desafiante, muy contestatario. Llegó a ser representante a la Cámara y desde ese cargo le hizo una guerra tenaz al general Luis Carlos Camacho Areyva. Y ya la veremos más adelante. Paralelamente, las FARC fueron evolucionando y de ser una dependencia directa del Partido Comunista con la inmersión en el narcotráfico, pasaron las FARC a mandar en el Partido Comunista. Antes dependían. Sin embargo, Jacobo Arenas insistía en varias cosas, que el Partido Comunista no entendía que tenía un caudal, un grupo revolucionario armado. En segunda medida, Jacobo Arenas insistía en que hay que crear un partido comunista clandestino, porque según sus palabras, las FARC son partido comunista y que lo que tenían que trabajar era en comités pro cables, pro puentes, pro escuelas, pro puesto de salud, todo dirigido por el Partido Comunista, y que la fundamentación teórica de los miembros de la FARC fuera la que dice el partido. Y en esta foto lo vemos con el terrorista Alfonso Cano, a quien escogió como su sucesor predilecto. Dos personas muy diferentes. Jacobo Arenas era casi analfabeta, aprendió a escribir cuando prestó servicio militar en el Batallón Guardia Presidencial en el año 46 y salió del Batallón Guardia Presidencial con libreta de primera, se empleó en Ecopetrol y allá se convirtió en sindicalista, y de ser sindicalista muy dedicado a la promoción de las formas de lucha, la combinación de las formas de lucha. Terminó en la Unión Soviética estudiando cuadro comunista, regresó al sindicato de Ecopetrol. Alfonso López le dio el aval para que participara por el MRL y las elecciones del 58 y del 62, pero él seguía siendo un cuadro comunista convencido y un sostenedor de la violencia terrorista. Entre tanto, Cardona Hoyos había estudiado en Quito, luego en Popayán, se graduó de abogado con notas distinguidas y también comulgaba con la misma teoría, porque él era comunista. Pero con el paso del tiempo fueron teniendo diferencias, porque Cardona Hoyos pues era un intelectual y Jacobo Arenas era un señor que se había formado al calor de la lectura y de la formación comunista, de la instrucción comunista. Y la divergencia comenzó primero porque él iba a entregar eh, o estaba sembrando su herencia en Alfonso Cano. Segundo, porque decía que había que crear un partido comunista clandestino paralelo al partido legal. Tercero, porque cuando dijo que creaba la Unión Patriótica, Jacobo Arenas, como estaba manejando el negocio del narcotráfico, se impuso, ya que, como se dice coloquialmente, la plata manda, marranea. Y entonces el Partido Comunista quedó como un gregario y a partir de ese momento toda la metodología de funcionamiento
que había manejado el partido con varios grupos que formaba y desaparecía en cada elección, Verbo y Gracia, la Unión Nacional de Oposición, uno, pues quedaban en segundo plano porque ya era la Unión Patriótica creada por Jacobo Arenas, que era el dueño y señor de esa organización política. Entonces, las pullas iban y venían y a Cardona se le ocurrió, con otro Nicolás Buenaventura, que también se separó del partido, y varios más, se les ocurrió cuestionar a las FARC eh, en su dirección de la revolución en Colombia, y pues Cardona sabía que se exponía, porque conocía de pleno de que eran capaces estos terroristas cuando le llevaban la contraria del manejo del partido y las FARC. Entonces, esas son las razones por las cuales lo mandó matar. Gracias, mi coronel. Ahora, la carrera política de José Cardona Hoyos estuvo relacionada con los vaivenes del Partido Comunista, el padrinazgo de esa colectividad a los bandoleros comunistas de la violencia tripartidista contra Colombia y las pugnas internas. ¿Qué rol jugó entonces José Cardona Hoyos en la defensa de los capturados por el batallón Codazzi en el corregimiento de Costa Rica del municipio de Ginebra en el departamento del Valle, donde el ejército abatió a varios delincuentes y capturó algunos compinches de las pandillas del MRL y el Partido Comunista? Y como hemos visto, los años 60 fueron muy complejos en el departamento del Valle porque la violencia tripartidista tomó mucha fuerza. Y el señor Cardona Hoyos era un militante del Partido Comunista, era convencido, como todos los comunistas, de la combinación de las formas de lucha, de la creación de guerrillas comunistas. Y como abogado, litigante que se ha movido en varios sectores y también había ocupado varios cargos públicos, además que era una persona muy preparada, muy autodidacta, eh, los defendía a capa y espada y aparecía con esos colectivos de derechos humanos, siempre defendiendo a bandidos, delincuentes. Hace un par de semanas vimos aquí un caso específico en la vereda Costa Rica, sitio exacto denominado Puente Rojo, en el cual el batallón Codazzi fue a capturar a uno de esos bandidos que eran famosos en esa época, y el tal Capitán Veneno. eh, y cuando se produjo el acercamiento de las tropas, resultó herido un sargento y se desató un combate en el que murieron 11 terroristas y fueron capturadas muchas personas, entre ellos varios sindicalistas de Cali, que no se explica qué estaban haciendo allá. No, no era Veneno, sino Ceniza, Ceniza, el capitán Ceniza, el famoso capitán Ceniza, el que le prendía candela a todo lo que destruía, que se escapó milagrosamente de ahí y que después vimos cayó en una operación posterior. Pero esos detenidos que estaban ahí, pues desde luego no todos serían compinches de los bandidos del MRL y del Partido Comunista, pero sí había varios. Y el señor Cardona Hoyos, en su momento, fue uno de los que hizo una defensa más vehemente. También anotamos que durante el gobierno de Rojas Pinilla, el señor Cardona Hoyos, miembro del Partido Comunista que estaba ilegalizado, fue uno de los activistas más intensos contra el gobierno del general Rojas y de los que más promovió su salida. Y también estuvo un tiempo, por ahí circulan hasta fotos en internet, cuando andaba escondido por ahí en las montañas del Valle del Cauca, reunido con bandidos. Entonces, la historia de él es controversial. El hijo ha demandado varias veces, o ha pedido varias veces, que las FARC reconozcan el crimen y las FARC lo niegan. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la radical posición comunista de José Cardona Hoyos contra sus coequiperos del MRL en el Valle durante la década de 1960?
Pues ya hemos visto en anteriores episodios que Alfonso López Miquelsen, en su afán de ser presidente, porque era el único juguete que le faltaba al niño rico de la familia, que había hecho un poco de barbaridades cuando el papá era presidente y le ocasionó hasta la salida del palacio del papá en su segundo periodo, le dio por unirse con los comunistas, eh, aparentando ser un revolucionario transformador. En Cali, el dirigente del MRL era Alfonso Barberena, y pues él era la mano derecha de Alfonso López y era el eslabón entre los comunistas y los liberales en esa región. El señor Cardona Bollos se dedicó a despotricar en forma vehemente, primero de Barberena y por extensión de López Miquelsen. Y fue uno de los tantos viajes que tuvo que hacer López Miquelsen para tratar de apaciguar ánimos y unificar el partido y el partido MRL que estaban haciendo, ¿no? Y tratar de quitarle del imaginario popular, porque los comunistas le vendían a la gente la idea de que López Miquelsen era lo que era, un miembro de la élite bogotana, un sujeto con mucho dinero, con muchas relaciones en el alto mundo de la politiquería, la demagogia y el jet set, y no tenía nada de populista, nada de popular como los comunistas. Inclusive le decía que era uno de los más notorios manzanillos, que era la palabra despectiva para llamar a los politiqueros en esa época. Entonces, Barberena fue rechazado de pleno por los comunistas, le decían lacayo del imperialismo, o sea, el lenguaje del señor Cardona Hoyos no distaba del lenguaje normal de los comunistas, pese a su nivel académico. Por el contrario, era una persona radical, convencida de que había que combinar las formas de lucha, y veía lo mismo que veía López Miquelsen, pero desde la otra orilla, la alianza con el MRL como una posibilidad para avanzar en la teoría comunista de la toma del poder. Y desde luego, Alfonso López veía que la alianza con los comunistas era para que él avanzara hacia la toma del poder, eh, y seguramente pensaría eternizarse, porque lo demostró en el año 82 cuando nadie daba un peso por él y convenció al Partido Liberal que lo pusiera de candidato presidencial, que además se le atravesó Luis Carlos Galán. Entonces, era una situación en que mutuamente se pagaban con la misma moneda, de parte de los comunistas con un lenguaje bastante agresivo en cabeza del señor Cardona Hoyos. Mi coronel, ¿por qué el gobernador del Valle respondió por escrito a Cardona Hoyos que la institucionalidad obraba acorde con la ley en ese departamento? Porque el señor Cardona Hoyos, como todos los comunistas, lo primero que hacen es declararse víctima, ¿no? Y había unas actividades allí en el departamento del Valle y el señor Cardona siempre publicaba cartas, las enviaba el original a las autoridades y las copias a los medios de comunicación, y se hacía muy visible. Es decir, que los comunistas siempre han sido muy hábiles en la propaganda. Entonces hubo una solicitud de un desagravio de las supuestas agresiones de las autoridades contra los miembros del Partido Comunista, y era en Buga. Entonces comenzaron a circular rumores que el ejército iba a entrar a golpear a la gente, que la policía, pero era pura propaganda. O sea, ellos mismos montaban la propaganda y luego se hacían públicos con sus reclamos. Entonces el gobernador del Valle, que inclusive ya estaba próximo a dejar el puesto, el doctor Alonso Aragón Quintero, le contestó también públicamente que las autoridades no eran delincuentes y que más bien tuviera cuidado él, que andaba tan cercano con gente que le gustaba la violencia y el extremismo. Entonces los textos de esos comunicados eran fuertes en medio de un país polarizado y de una región que sufría la violencia tripartidista. Pues ya entenderemos que eso causaba más escozor y ahondaba heridas de lado y lado.
Ahora, mi coronel, ¿por qué en 1979 el entonces presidente de la Cámara por el Partido Comunista, José Cardona Hoyos, cuestionaba tanto el Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay contra el terrorismo comunista? Que como vemos, mi coronel, después de los hechos del departamento del Valle en el año 62, transcurren 17 años de muchos avatares, eh, incluida, incluidos 12 del Frente Nacional de esos 17 años. El Frente Nacional termina en el 74. Y el señor Cardona Hoyos todo el tiempo fue muy vehemente. Hay copiosa documentación en los archivos históricos de los medios de comunicación de su participación en debates, de sus reclamos, y anduvo mucho tiempo de la mano con Gilberto Vieira, que era el dinosaurio del Partido Comunista, el dueño eterno del Partido Comunista y el padrino descarado de las FARC, porque decía abiertamente que las FARC que el partido no tenía el honor de ser el jefe de las FARC, pero que ojalá lo fuera. Lo decía en las entrevistas en el Congreso de la República y no pasaba nada. Entonces este señor siguió allí dentro del partido, pero manteniendo ciertas divergencias en la medida que las FARC crecían, porque las primeras 6 conferencias de las FARC debían contar con la presencia del Partido Comunista. Entonces fueron muchos los que asistieron a esos eventos de las FARC. En la 6ª conferencia estuvieron muchos de los miembros del Partido Comunista eh, aprobando, dando visto bueno. Inclusive se dice en archivos de la FARC que cuando hicieron consejos de guerra para asesinar gente, hubo gente del Partido Comunista. Y más o menos desde la mitad de la década del 70, en algunos documentos se comenzó a notar que Jacobo Arenas no la iba mucho con la política eh, personalista del señor Cardona Bollos, y que lo tenía en la mira a él y a otros. Y es cuando en el 78 Jacobo Arenas saca de frente la carta que tenía debajo de la manga con la asistencia de unos miembros del Partido Comunista. Parece que Cardona Bollos estuvo allí. Unos dicen que sí, otros que no. En todo caso, cuando se realizó la 6ª conferencia, Jacobo Arenas les dijo clarito a los miembros del Partido Comunista, es que vamos a fundar un partido comunista clandestino. Y ahí fue Troya, ahí fue la pelea, porque eh, los del Partido Comunista de las ciudades, burócratas todos, viviendo como reyes, no les iba a gustar que Jacobo Arenas, que estaba en el monte, les organizara un partido paralelo que iba a tener naturalmente más fuerza porque estaba cerca de los muchachos, como decían la guerrilla, que eran los que combatían. Entonces, eh, se produjo en el gobierno de Turbay el Estatuto de Seguridad, que fue muy fuerte contra los grupos criminales, y cayeron presos todos los miembros del Partido Comunista que apoyaban las FARC desde las áreas urbanas. Otros tuvieron que ir al monte, como el Tornillo Lozada, como Alfonso Cano, que finalmente cayó aquí en Bogotá y estuvo preso, y una lista larga. Entonces, el señor Cardona Bollos se dedicó como miembro del partido y como abogado a defenderlos en la Cámara de Representantes, donde era congresista, como víctimas de violaciones de derechos humanos. Y en ese sentido le ayudó mucho Vázquez Carrizosa y el mismo Vieira, Humberto Creales de la Rosa y otros miembros del partido que eran eh, los dinosaurios que se eternizaron en la dirección del partido y que eran cuestionados por las bases, y eso tampoco le gustaba ni a Tiro Fijo ni a Jacobo Arenas, porque ya veían que estos dinosaurios de la ciudad querían manejarlos al ritmo de ellos y que no los dejaban desarrollar el proceso revolucionario como ellos lo consideraban. Entonces insistían que ellos sí, las FARC sí eran comunistas, pero que el partido necesitaba una revisión. Y hablar de revisión en el Partido Comunista es hablar de golpe de Estado. Esa es la razón por la cual atacaba tanto al general Camacho Leiva. Gracias, mi coronel. Ahora, ¿qué otro rasgo de beligerancia comunista podríamos destacar de la personalidad de José Cardona Hoyos
en 1979 frente al Estatuto de Seguridad? Bueno, coronel, aquí vemos que el procurador general de la Nación era Guillermo González Char y él recibía a diario documentos de los defensores de los bandidos del M-19, de las FARC, del EPL, del ELN que eran capturados en desarrollo del Estatuto de Seguridad y no había forma de sacar los libros porque las pruebas eran gravísimas, los cogían con armas, con documentos, con panfletos, inclusive los capturaban en caliente cometiendo delitos. Entonces, el señor Cardona Hoyos y otros, no solamente él, se dedicaron todo el tiempo a promover foros de derechos humanos, mítines, reuniones, a publicar documentos que el presidente Turbay y el general Camacho eran asesinos, que el procurador les servía de cómplice. O sea, ellos seguían con su trabajo convencidos eh, que estaban luchando por el cambio revolucionario comunista para Colombia. El tema es que la divergencia que tenían con Jacobo Arenas, que ya estaba metido en el narcotráfico, les estaba pegando muy duro. Y entonces ya se trataría de una purga interna, no ideológica, sino por intereses organizativos. Mi coronel, ¿cuál fue la contundente respuesta a José Cardona Hoyos por parte del general Luis Carlos Camacho Leiva, ministro de Defensa, frente a las temerarias acusaciones de este señor en el recinto del Congreso de la República? Pues primero el que se manifestó antes en Manizales en una actividad pública que fue a realizar allá fue el presidente Turbay que había ido a clausurar un Congreso Nacional de Acción Comunal. Y Turbay dijo que su gobierno tenía la conciencia tranquila de que todas esas acusaciones eran infundadas y que el tema era que como se les estaba apretando duro a los bandidos en las áreas urbanas y rurales, particularmente en las urbanas, se le estaba acabando todo el soporte a las guerrillas desde las ciudades. Entonces, esa reacción era natural de parte de los amigos de la guerrilla, más o menos fue lo que dijo Turbay. Pero el señor Cardona no se quedó quieto y convocó, promovió una moción muy fuerte contra el general Camacho Leiva en el Congreso de la República, que él era el ministro de Defensa, y lo acusó de ser el responsable de asesinatos, desapariciones, torturas, persecuciones, etcétera. El general Camacho asistió al Congreso, obviamente, como ministro de Defensa, uniformado, con sus 3 soles de general, que era lo máximo que se colocaban en ese tiempo, y llevó una larga lista de documentos mediante las cuales le cantó la tabla a los comunistas y le dijo frontalmente al señor eh, Cardona que el Partido Comunista, eh, además de ser agresivo y de mentir en esos informes, era el padrino directo de las FARC. Palabras mayores dichas en el Congreso de la República por un general en servicio activo al que podían inmediatamente señalar de estar participando en política, que ha sido el estratagema de los comunistas. Y le desbarató cargo por cargo, desbarató todos los testimonios que daban los amigos de Cardona Hoyos allá esa noche y pues quedó muy claro que el Partido Comunista estaba metido hasta los tuétanos con la guerrilla, pero infortunadamente las noticias en Colombia siguen, la vida sigue, eh, y pocos días después teníamos otra vez al señor Cardona insistiendo, y no solo él, sino a Gilberto Vieira y a Quirales de la Rosa, y a Vázquez Carrizosa y los demás miembros del Partido Comunista, insistiendo en que el ejército violaba derechos humanos y no dejaron por eso de mandar documentos al exterior y de levantar
testimonios, pero fue un momento fuerte en el cual el general Camacho Leiva demostró todo su talante, todo su carácter y toda su capacidad como miembro de las fuerzas militares de alto nivel para responder a esas acusaciones. Mi Esa, coronel, ¿por qué fue expulsado José Cardona Hoyos del Partido Comunista tras las intrigas de alias Jacobo Arena? pues mi coronel, eso eran las crónicas de una muerte anunciada, por más de que el señor Cardona Hoyos defendía a capa y espada a los comunistas, cada día el abismo era más grande y se realizó la séptima conferencia de las FARC en el año 82 y el partido no fue. Y es precisamente la conferencia que hemos visto aquí en todos los escenarios académicos y análisis, la más importante porque es cuando las FARC ya se lanzan definitivamente a la toma del poder y Jacobo Arenas le da el visto bueno a la creación de la Unión Patriótica. Entonces el señor Cardona Hoyos encabeza con varios dirigentes del Partido Comunista una decisión. Eso fue una decisión lo que él encabezó, criticando al Partido Comunista, al sector del Partido Comunista que apoyaba la lucha armada. Él de una vez asume una posición de que él nunca ha apoyado la lucha armada, lo cual es bastante cuestionable y difícil de creer, porque todo ese tiempo que duró defendiendo bandidos no lo haría solamente por derechos humanos, era por ideología. Pero claro, ese era el argumento que él tenía, los cuestiona de que no son capaces de autocriticarse, habla de que el comunismo tiene que dar un vuelco en Colombia y ser un partido político limpio y transparente, sin guerrillas que dependan. Entonces, eh, ocurrieron simultáneamente varias cosas que le fueron poniendo la lápida al cuello. Una de esas fue que José Fedor Delgado, que era del Valle del Cauca, que conocía y ha tenido relaciones de partido con el señor Cardona Hoyos, escapó de las FARC llevándose un poco de plata y fundó la disidencia Ricardo Franco. Entonces Jacobo Arenas comenzó a conjeturar que probablemente lo conjeturaba Cardona Hoyos tendría que ver con la fuga de José Fedor Rey de las FARC. Eso nunca se probó, pero es toda la elucubración que hay. Tenemos los documentos, porque el ejército los capturó, los encontró esos documentos de una reunión que hubo en Casa Verde entre el Tornillo Lozada, eh, Rodrigo Ganda y Jacobo Arenas, en la que acordaron asesinar a Cardona Hoyos. Y coincidencialmente, el señor Tornillo Lozada fue enviado por Jacobo Arenas para la sexta cuadrilla de las FARC. Y en la sexta cuadrilla de las FARC se ordenó por medio del sargento Pascuas el asesinato de Cardona Hoyos. Entonces, pues eso es lo que ha tratado de hilar el hijo, que ha hecho el escándalo siempre y le ha pedido a las FARC que reconozcan eso y las FARC siempre eluden la responsabilidad. Eh, entonces, como vemos, ya la suerte del señor Cardona Hoyos estaba echada y eh, Gilberto Vieira, que ha sido su amigo del alma, que lo ha acompañado en muchas actividades, le volteó la espalda y dijo que él dijo palabras más, palabras menos, el mismo mensaje que, que sostuvo Jacobo Arenas hasta el último día de su existencia, que era que Cardona Hoyos, con otros dos o tres, se habían derechizado, o sea, se han vuelto del lado de la derecha, que traicionaban los principios revolucionarios del Partido Comunista y que entonces, seguramente, decía Gilberto Veira, que seguramente por eso lo han asesinado, pero él sabía exactamente qué había ocurrido y eso, repetimos, es lo que tanto el hijo insiste. El hijo además es una persona muy preparada, muy culta, pero también es miembro del partido, es de ideología izquierdista y ha hecho persistente llamado a que todos estos detalles eh, se aclaren, porque dice el hijo de Cardona que si las FARC han reconocido otros crímenes, ¿por qué les cuesta tanto reconocer este? Ese es el punto, mi coronel.
Mi coronel, ¿cómo describió el diario amarillista El Caleño la muerte de este abogado Cardona Hoyos? Pues mi coronel Cardona Hoyos era toda una celebridad en el Valle del Cauca. El tipo tenía mucha incidencia en los comunistas armados y desarmados y en general en los círculos políticos. Era profesor de la Universidad del Valle de historia. Ya nos imaginamos la historia que enseñaba allí, ¿no? Por eso tenemos tantos historiadores que le tuercen el cuello a la verdad de lo que pasa en el país. Y el señor, pues tenía su buena dialéctica y parece que era muy buen conversador. Entonces, saliendo de la universidad, fue asesinado por bandidos de las FARC que iban en moto, le dispararon por la espalda, por de Jacobo Arenas y lo mataron. Entonces, el periódico, el Caleño, que era un pasquín amarillista similar al bogotano, aquí en la capital, publicó que toda la crema innata de los partidos políticos del Valle lamentaban los hechos, que los congresistas habían ido, que se convocaba un sepelio colectivo, eh, que estaba en necesidad de cambiar el artículo 120 de la Constitución del 86, que era el que garantizaba algo al presidente de la República, mm, decretar el estado de conmoción interior o de sitio, y que era necesario aclarar ese crimen, palabras más, palabras menos. Y cita un montón de personas que dieron declaraciones y puntos de vista, porque se ha asesinado, inclusive utilizó la palabra de ellos, el camarada José Cardona. Los del Caleño no eran comunistas ni cosa que se parezca, pero utilizaron la frase, la palabra de él. Esto, pues aquí está en blanco y negro, pero los titulares eran en rojo, la foto a colores impactante ahí con el charco de sangre. Ese era el periódico El Caleño. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo incidió la publicación del libro Ruptura? Una camarilla corroe al Partido Comunista Colombiano en el homicidio de Cardona Hoyos, ordenado por Arias Jacobo Arenas en 1986. Mi coronel, es que ese libro Ruptura, una camarilla que corroe al Partido Comunista, es una crítica fuerte, ácida, tenaz al Partido Comunista, hecha desde adentro y sin pelos en la lengua. Cardona Hoyos les va desenmascarando todo lo que hacen y ya se declara abiertamente antiguerrerista, anti-FARC. Y entonces por eso fue que Jacobo Arenas dijo, con este libro que acaba de publicar, ya definitivamente no hay otra cosa que hacer, y dio la orden que lo mataran. Porque Jacobo Arenas decía, y los comunistas lo dicen, que alguien que no sea de las FARC les diga todo lo que les dice es válido porque es su adversario político, es su adversario militar. Pero que un miembro del Partido Comunista vaya a decir eso del partido es un traidor a la revolución, y todavía hay que aplicarle la pena, el reglamento fariano, como dicen ellos. Esa fue la razón por la cual lo mandó eliminar. Y el hijo, José Cardona Jiménez, en mayo del 2016 publicó en el portal electrónico Las Dos Orillas un recuento en el cual dice que su papá se oponía abiertamente a que los militantes del Partido Comunista estuvieran en la plaza pública y fueran candidatos electorales a distintos cargos al mismo tiempo que apoyaban la lucha de la guerrilla. Eh, el libro, pues inmediatamente causó una gran atracción nacional porque de cierta manera el señor Cardona Hoyos era conocido en el país. Era el representante que había defendido bandidos en la época de los 60, era el defensor de los bandidos capturados en el Estatuto de Seguridad de Turbay, y pues en Cali seguía siendo un dirigente que incidía con sus comentarios en lo que ocurría. Entonces, el señor Cardona Jiménez, el hijo, les escribió en ese momento que ya estaban firmando la paz en Cuba,
Dijo que le dijeran la verdad quién mató a su padre, porque desde el principio se supo que habían sido las FARC, ya que un bandido, pues, o unos bandidos que fueron capturados y otros que se entregaron, confesaron que la orden había salido del sargento Pascua de la sexta cuadrilla de las FARC. Pero ellos hablaban obviamente del que ha tomado la decisión ahí en el sitio, más no de quienes tenían que ver con la planeación y la dirección estratégica de ese asesinato. Bueno, mi coronel, ya usted escribió algo de lo que expresó el portal electrónico de las dos orillas, el hijo de Cardona Hoyos, las razones de la responsabilidad de la FARC. Entonces, ¿cuál es el señalamiento concreto que José Cardona Jiménez hace a la FARC y al Partido Comunista por el asesinato de su padre en Cali en 1986? Son señalamientos muy fuertes. Y ese muchacho estaba exponiendo a que ellos lo asesinaran porque en ese momento no han firmado ningún pacto. Y la carta iba dirigida a Timochenko, que era el jefe de las FARC, y le dijo abiertamente que la muerte del papá había ocurrido en la misma época en que las FARC habían creado la Unión Patriótica, que la razón era porque el papá insistía que esa combinación de las formas de lucha era una tesis violenta que no traía ninguna transformación y que solo producía muertos. Le resalta que el papá estuvo en el tema de el Estatuto de Seguridad atacando a Turbay, que se dé cuenta que él es un revolucionario convencido, que lo que él dice en el libro no son mentiras, porque estaba contando la realidad del partido, y dejó o dio a entender que lo peor que corroía al Partido Comunista y al FARC era la inmersión en el narcotráfico. Y ahí fue Troya porque las FARC, o sea, Timochenko y los demás, optaron por no contestarle jamás nada, sino que simplemente le dicen siempre que ellos no fueron. Ese es el tema. Bueno, mi coronel, ese es el contexto de la carta del hijo de José Cardona Hoyos dirigida a los terroristas de la FARC, pidiéndoles que confiesen la verdad. Lo dice usted. ¿Cómo revivió estos hechos el periódico El Espectador casi 40 años después del crimen de Cardona Hoyos? Pues mi coronel, aquí ya el hijo de Cardona, el señor Cardona Jiménez, va mucho más allá y pisa callos fuertes. Resulta que en una columna que también publicó en El Espectador, escribe, hace la pregunta, ¿quién mandó matar a mi padre? Y entonces publica una foto de las FARC de los años 60, ahí está Tiro Fijo, está Guaracas y otros bandidos que fundaron las FARC, Joselo, etcétera, y en Casa Verde celebrando los 18 años de las FARC, los 20 años de las FARC. Pero esos han sido los fundadores allá en Marquetali en los años 64, 65. Y en esa carta, el señor Cardona Hoyos hace el Cardona Jiménez hace un señalamiento más grave, que desde luego el senador Cepeda mira para otro lado y los jefes de la FARC también. Y es que dice, aquí publica una foto de Cardona con Cepeda, la vemos aquí a la derecha, cuando estuvieron en Corea en nombre del Partido Comunista y son recibidos por las anfitrionas, que eran unas niñas allá coreanas, como parte del protocolo que hacen los comunistas para aparentar su bondad con la humanidad, y en apariencia eran muy amigos, pero aquí en este artículo publicado el 2020, el 16 de octubre de 2020, en El Espectador, se va a Lancenriste, el señor Cardona, y señala a este señor Manuel Cepeda Vargas, el papá del senador Cepeda, primero como uno de los ideólogos y de los más fervientes instigadores de que el Partido Comunista debería seguir siendo el líder espiritual de las FARC y las FARC el brazo armado del Partido Comunista. Y segundo,
dice claramente que él es uno de los autores intelectuales de la muerte del papá. Lo cierto es que la línea directa de Jacobo Arenas con el Partido Comunista, fuera con Cepeda o con quien fuera, de los que estaban en el poder, particularmente con Gilberto Vieira, era muy directa, era muy fluida esa línea entre el Partido Comunista y Jacobo Arenas. Entonces, esta es una acusación grave porque ya le sumó primero lo de que se han descompuesto por narcotráfico. Y aquí ya señala a Manuel Cepeda Vargas, que el hijo, que es senador de la República, siempre vive desligándolo de cualquier actividad armada y diciendo que era un revolucionario de ideas comunistas, pero el hijo del otro del muerto lo señala como el autor intelectual del crimen. Entonces, eso pues está sin aclararse, son las publicaciones que hay, pero son acusaciones complejas para unos y otros. Mi coronel, después de haber revivido estos hechos, el periódico El Espectador, casi 40 años después del crimen de Cardona Hoyos, ¿qué publicó el diario El Tiempo respecto al mismo caso? Pues mi coronel, publicaron unos datos que de una carta que le envió, que la vemos aquí, Cardona Hoyos, a los dirigentes del Partido Comunista nuevamente diciéndoles que él no guarda ningún rencor con ellos, que ya que han dicho tantas cosas ante la JEP, pues que también acepten que él es miembro o que la ley de víctimas lo cobijó a él y que le digan la verdad, por qué mataron al papá. Entonces, el periódico El Tiempo publicó esta foto del famoso debate en el cual Cardona Hoyos sindicaba al general Camacho y al presidente Turbay de ser promotores de la violencia. Pero alguien que se identifica como Hernán escribe ahí en ese comentario que, titulado Bajo memoria de un comunista incomprendido, que con el paso del tiempo atando cabos es claro que de, debió de ser su posición ante el involucramiento de las FARC en el narcotráfico lo que derivó la pérdida de norte y la corrupción de sus dirigentes, cuando ya no tenía sentido la lucha armada y el agregado del narcotráfico dictaron su sentencia de muerte. Y esto lo publica alguien que se identifica como Hernán, que a juzgar por los hechos es el, un miembro del Partido Comunista y de la FARC que está destapando eso. Y cuenta otras cosas de una reunión que él tuvo con el hijo de Cardona en Cuba. Entonces, pues siguen las dudas, pero es lo que se publica en los medios de comunicación y son los documentos que hay para evaluar esos hechos. Eh, el periódico El Tiempo le agrega que Cardona Hoyos fue considerado traidor y asesinado por denunciar la violencia política. Y el periódico El Tiempo también asegura que por denunciar situaciones de nexos de la FARC con el Partido Comunista y que le agrega algo más grave todavía, que unos comunistas que eran de la línea de Cardona, amigos de él, ganaron 3 de 7 escaños en el Consejo Municipal de Toribio, Cauca, sin tener relación con las FARC, y que las FARC no los podían someter, entonces que ordenaron matarlos a esos señores. Y que luego el señor Cardona armó el grito dentro del Partido Comunista y les dijo que cómo las FARC iban a matar a 3 señores simplemente porque no les aceptaban lo que decía el Sexto Frente. Entonces el periódico El Tiempo escribe aquí, por denunciar situaciones como esta, Cardona fue considerado traidor, expulsado del partido. La línea dura del partido y señala a dos que inclusive llevan nombres de bandidos de las FARC, o bandidos de la FARC llevan nombres de sus cuadrillas, Manuel Cepeda y Teófilo Forero, entre otros. No le perdonó la reivindicación civilista de la política. Y entonces ya relata algo que Cardona fundó un grupo que llamaba Rumbo Popular. Esto lo escribe Gustavo Duncan, que es un periodista muy conocido, que tiene varios programas de opinión y que ha sido uno de los personajes que más ha escrito crónicas periodísticas sobre el conflicto.
Entonces, esto fue publicado en el periódico El Tiempo el 9 de diciembre de 2020 y sigue. Aquí ya acusa a otro, ya mete a Teófilo Borero, que también fue dirigente nacional del Partido Comunista y muy cercano con Jacobo Arenas. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué cree usted que los cabecillas de la FARC rehúyen a reconocer esa responsabilidad? Por lo que ellos llaman la ética revolucionaria. La explicación podría ser esa, porque es más fácil decir que ellos asesinaron a Álvaro Gómez, aunque parece que no lo hicieron, pero es por hacerle un favor a algún amiguis. Les es más fácil reconocer que asesinaron a un dirigente liberal, a un hacendado, a un dirigente conservador, porque al fin y al cabo estaban en la otra orilla de ellos. Pero echarse ese mea culpa de que ellos asesinaron a uno de los dirigentes más ilustrados y de mayor incidencia del Partido Comunista al que representan, pues no lo van a hacer nunca, porque eso sería como pegarse un tiro en el pie, ¿no? Ir a reconocer eso, que asesinaron a un comunista simplemente porque les llevó la contraria en una autocrítica, sería decirle a toda la militancia del Partido Comunista que en las FARC traicionan a sus propios miembros y pues no lo aceptan. Ese es el punto que parece ser en el que no agachan la cabeza. Bueno, mi coronel, se ha analizado largamente en esta cátedra permanente de memoria histórica que terminada la violencia tripartidista de los años 60, se aposentó en las mismas regiones el terrorismo comunista, que luego viró en narcoterrorismo comunista. Es decir, la violencia siguió igual o peor, pero en 2016, como sabemos, el señor Juan Manuel Santos aseguró a los cuatro vientos que la guerra en Colombia había terminado. En realidad, ¿trajo el pacto FARC-Santos alguna paz a los habitantes del departamento del Valle del Cauca y a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas? Pues mi coronel, la respuesta es no, un no tajante y para la muestra un voto en el municipio de Jamundí. Allá en Jamundí, eh, los medios de comunicación han sido pródigos en los últimos meses a publicar todas las cosas que hacen las FARC, la pelea que hay entre Mordisco y la segunda Marquetalia, las decisiones que tuvo que tomar el gobierno de suspender los diálogos, o el cese al fuego, mejor no los diálogos, sino el cese al fuego en esos departamentos, la cantidad de combates que se han presentado, las denuncias públicas que hay de enfrentamiento entre dos grupos. Entonces quiere decir que quienes negociaron con las FARC en Cuba no tenían ni siquiera el conocimiento de todos estos detalles para haberlos puesto sobre la mesa. Primero se aclara todo esto, se aceptan responsabilidades y ahí sí firmamos, no. El afán era firmar lo que impusieran los bandidos sin verificar nada y por eso nos pasó lo que nos pasó en ese pacto. Entonces, la respuesta sencilla es no. Ese pacto fue una farsa y no le aportó nada a la paz del Valle ni de Colombia, ni mucho menos de la vida de los soldados y policías. Mi coronel, ¿podemos enunciar algunas reflexiones de orden político estratégico respecto al asesinato del dirigente comunista José Cardona Hoyos, perpetrados por la FARC por orden de alias Jacobo Arenas y el Partido Comunista en mayo de 1986 en Cali? Pues mi coronel, el señor Joseph Stalin pasó a la historia y se hizo famoso, tristemente célebre por las purgas, ¿no? Fue famoso porque le llevaban unas listas y en una borrachera con vodka a la medianoche comenzaba a chulear sin saber quién sí y quién no, simplemente por darse el prurito de que él era el que autorizaba. Le pasaban listas de 4.000, 5.000 personas y con un lápiz iba colocándole quién sí, quién no, pero sin saber quién era. Dicen que, es que de vez en cuando preguntaba, ¿y esta quién es? No, camarada de Stalin, que esta era una jefe de las milicias obreras de no sé qué tal cosa, y en alguna ocasión alguien le escuchó diciendo que Stalin estaba equivocado. Pum, listo. Y seguía colocando chulos ahí, de pronto preguntaba por otro y le daban alguna explicación, y entonces los que él ordenaba los mataban. Entonces, esas purgas estalinistas para limpiar la revolución son muy propias de las FARC.
En el libro En el infierno, el joven Johnny cuenta cómo matan gente en la FARC por ver caer nomás, porque es que entre más pocos son más fuertes. Y Jacobo Arenas era borrachín como Stalin, y cada vez que se pegaba una rasca, entonces ordenaba limpiezas. Y para esa época coincidió que han ordenado lo que ellos llamaron el Plan Cóndor, del cual también tenemos que hablar aquí en otra jornada, con lo que hizo Braulio Herrera en el Magdalena Medio y lo que hicieron dentro de las FARC. En segunda medida, el pacto FARC-Santos tiene una gran responsabilidad en este desorden, porque no le ha aportado nada positivo a Colombia, como ya lo vimos. En tercera medida, el Partido Comunista ha eludido completamente la responsabilidad y muy hábilmente se la trasladaron en la JEP a los bandidos de las FARC, que salen y dicen, si nosotros lo hicimos, qué pena, es que se equivocó el Estado, pero aquí estamos y, no, y que lo importante es que esto no vuelva a ocurrir, pero no pasa nada más. Y el Partido Comunista sigue de agache y nadie responde por eso. Eh, Esa es la actitud judicial que hay en la JEP particularmente. Y en la dirigencia política hacia los terroristas, pues es negativa, porque mientras no se cuente la verdad como es, ni se establezcan las responsabilidades, las venganzas de las víctimas pueden surgir de un momento a otro. Reiteramos, esa falta de exigencia, de claridad de parte de la JEP hacia las FARC hace que el problema se complique más. Y desde luego que la solución a este problema es político integral. No es simplemente enviar fuerzas militares o policías a capturar bandidos o combatirlos, porque eso se vuelve cíclico y eterno. Es que el Estado en su contexto debe operar con una justicia sólida, debe operar con educación, con desarrollo, con institucionalidad y con fortalecimiento de los partidos políticos para que la corrupción que pulula no sea el germen y el caldo que le permita a los comunistas seguir eludiendo esa responsabilidad y seguir promoviendo la violencia con el cuento de que son víctimas y no victimarios. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Sí, mi coronel, gracias. Bueno, esta es la reflexión al episodio que acabamos de escuchar, 536 de Fundel, para hoy martes 30 de abril de 2024, donde se describió el asesinato del dirigente comunista caleño, José Cardona, ordenado por Jacobo Arenas y el Partido Comunista. Empiezo diciendo que la formulación e implementación de políticas de seguridad y defensa en Colombia en las décadas de los 70 y los 80 estuvieron articuladas al estado de sitio como medida de excepción legal otorgada al Ejecutivo para estabilizar el orden público. Hay mucho que decir, pero bueno, la seguridad y la restitución del orden público, que en naturaleza corresponde a la labor de las Fuerzas Armadas del Estado, no deben de ser criticadas. ¿Por qué? Digamos que este abrebocas en la presente reflexión es para dar a entender que las políticas de seguridad corresponden al gobierno y la fuerza pública es la que debe hacerlas cumplir. Por lo tanto, es injusto que se critique a la institución armada de cumplir las funciones que le ordene el mandatario de turno, porque es que es costumbre inveterada en este país que dicen que las Fuerzas Armadas persiguen a quienes están en contra del Estado o hacen marchas y revoluciones sociales en cada momento y en cada gobierno. Quedó claro que dos compañeros de, del abogado
del episodio que acabamos de ver, Héctor Herrera y Alberto López. Contaron que fue una decisión votada por el secretariado de la FARC, instigada e impulsada por Jacobo Arenas, y que la ejecución del abogado la ejecutó el sexto frente de la FARC. Y esto porque, según dice su hijo, los militantes del partido hacían trabajos clandestinos. Esto lo acabó de explicar muy bien usted, mi coronel, ante sus propios organismos de dirección. Como bien lo hacía Jaime Bateman en 1972, siendo miembro del Partido Comunista, es decir, un paralelismo de política y de violencia, con lo que no estaba de acuerdo el abogado. Este suceso que acabamos de ver hace parte de muchos otros asociados a la violencia tripartidista que desde el Frente Nacional ha azotado a nuestro país con el advenimiento del Partido Comunista Colombiano. Y como bien lo vemos, se articula con el plan estratégico del comunismo para la toma del poder, utilizando todos los medios de lucha. Y quien esté en desacuerdo con este postulado sencillamente debe ser eliminado, como en efecto lo hemos visto. Bueno, entonces la paz debe ser implantada. Vemos que la paz no se consigue rogándole al criminal narcocomunista que deje las armas. Eso nunca se va a conseguir. Si queremos conseguir la paz y el desarrollo nacional, obviamente, es necesario combatir a los violentos, pero también ser responsables en el manejo político del país, y quienes aspiren a dirigirlo deben presentar proyectos serios de seguridad y desarrollo nacional. De no ser así, como dicen, apague y vámonos. Porque afirmar que los procesos de paz no han servido para acabarla y más bien han traído violencia. De esta última afirmación, es decir, de que los procesos de paz han traído violencia, pues lo estamos viviendo, que después de los llamados acuerdos de paz santos han resultado muchas llamadas disidencias de la FARC, disidencias de las disidencias, un engaño completo. En cuanto a que estos procesos no han acabado la violencia, hagamos un pequeño ejercicio propedéutico. Si en un laboratorio y mediante un proceso investigativo, usando el método inductivo, un suceso se repite una vez y otra vez y otra, y los resultados son los mismos, y si en los laboratorios de paz, como rimbombantemente han llamado estos procesos, la violencia sigue, tal se ha demostrado en todos estos episodios, pues la deducción más acertada y la conclusión es que estos procesos de paz no sirven. Y entonces la recomendación es que para terminar la violencia es necesario combatirlos con las armas del Estado, a los violentos, obviamente. Empero, si no ha habido la entereza de carácter de ningún gobierno ni de los partidos políticos para combatir estos terroristas depredadores de Colombia, pues es necesario crear un nuevo partido político serio, porque de lo contrario seguiremos en las mismas. Fundel seguirá presentando estos episodios de memoria histórica y proponiendo una solución viable para salvar a este país de las garras del comunismo,
Por eso invitamos a los colombianos a acompañarnos en este proyecto. Mi reflexión, muchas gracias y feliz día. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Mi coronel, respecto a esa reflexión suya, nos surge otra reflexión, y es que resulta que el Partido Comunista y las FARC, cada vez que se han sentado a negociar con el gobierno, con los gobiernos La Paz, aducen siempre, son víctimas, y fueron blanco de un exterminio y una persecución. Primero dicen que del bipartidismo y luego que de la derecha y que la mano negra y grupos paramilitares y todo lo que han sostenido. Pero si se miran las cosas desapasionadamente y en el contexto que es, pues ellos también hicieron parte de ese charco de sangre de los años 60, porque la violencia no fue bipartidista, sino fue tripartidista, y aquí le hemos visto con hechos concretos, no que nos imaginamos, sino que en tal fecha hicieron esto, esto y esto, y están las pruebas. Entonces, ya queda desvirtuada la mitad. Pero la segunda parte es que cuando Jacobo Arenas impulsa el Partido Comunista Clandestino y la Unión Patriótica por parejo, hay otro charco de sangre impresionante, que es la masacre de lo que ellos llamaron el Plan Cóndor, que eso no se ha sacado, es como una especie de baile rojo similar al que hizo Sendero Luminoso en el Perú. Y tampoco se ha puesto de manifiesto que por extensión de esa masacre llegaron al Urabá y asesinaron a cientos de personas, miles de personas que han sido o miembros del EPL o familiares de los miembros del EPL, porque se había entregado, y también asesinaron a varios del ELN que se desmovilizaron en ese momento de la corriente de renovación socialista, y algunos del M-19. Entonces, sí faltó que en Cuba, cuando se sentaron a hablar allá, les hubieran puesto los puntos sobre las IES, y que al señor de Rux, en su informe que presenta a las FARC como santas palomas y no menciona para nada el Partido Comunista, se le ponga también los puntos de las IES, que esto es lo que ha ocurrido y no lo que él cuenta, porque los comunistas tienen otro charco de sangre en la historia de Colombia. Bueno, mi coronel, llegamos al final. Los invitamos esta noche a continuar con nuestra actividad académica de formación de estadistas, y esperamos que estos episodios no queden en el olvido. Feliz día para todos. Gracias, mi coronel.